Semana Económica presenta Diálogos de Carrera y del Futuro, con Patricia Canepa. Bienvenidos al podcast Diálogos de Carrera y del Futuro del Trabajo, un espacio creado para inspirar y promover una mentalidad de futuro en el trabajo. Soy Patricia Canepa y una vez al mes conversaré con personas disruptivas, tecnológicas, innovadoras, en fin, personas que se convierten en un ejemplo para otros porque piensan y actúan con un mindset de futuro. Hoy estoy feliz de tener como invitada especial a Patricia Merino, coautora del libro El futuro del trabajo, guía ágil para tu reinvención profesional. Patricia es consultora asociada de LHH DBM, donde asesora ejecutivos de alto nivel en procesos de recolocación, emprendimiento e innovación. Es mentora de Endeavor, profesora en liderazgo del MBA de Centrum y miembro del directorio de Women CEO. Ha sido directora general de Belcor Caribe, Level Perú y Nuevos Negocios. Tuvo a su cargo áreas corporativas de marketing e innovación en 14 países y también fue consultora de la Fundación Clinton en Perú. Pati, es un gusto tenerte y conversar contigo. Bienvenida al podcast. Muchísimas gracias, Pati. La verdad que todo un placer estar aquí en un momento tan especial como el podcast que tú diriges. Muchas gracias. Pati, hemos escrito el libro juntas y me encantaría que le cuentes al público cómo fue el proceso de escribir el libro, por qué el tema el futuro del trabajo, cómo nació la idea. Cuéntanos. Mira, de hecho estábamos un día juntas compartiendo experiencias sobre cómo personas no veían venir los cambios y en algunos casos inclusive digamos que la gente sentía que se venían cambios pero no sabía ni de qué dimensión eran ni en qué tenían que prepararse, ¿no? Y en ese entorno llegamos a la conclusión de que sería bueno hacer algo y de hecho fuiste tú la que propusiste por qué no escribimos un libro y bueno, yo entré en una zona de aventura para mí que tú ya conocías, pero yo no, y surgió la idea de escribir un libro, ¿no? Pero creo que lo más importante, Pati, no fue la idea solamente de escribir un libro, sino todo el proceso mental que siguió a la idea, ¿no? De, ok, hay que escribir un libro, pero si en realidad no estamos lidiando con el futuro del trabajo, sino con la ansiedad que las personas experimentan hacia él, vamos a escribir un libro sobre el futuro del trabajo que cambie el miedo, ¿no?, por entusiasmo hacia el futuro y esperanza hacia el mismo, ¿no? Entonces, ese reto de pasar a las personas de miedo o ansiedad, que es un sentimiento negativo, a neutro y luego de neutro a positivo, creo que fue la parte más emocionante del proyecto, ¿no? Porque teníamos que generar algo que no se había hecho antes, algo que fuera de alguna manera disruptivo, porque no solamente bastaba con dar información, sino el reto aquí radicaba en cómo darla para cambiar estos sentimientos a través de una experiencia del lector que lo lograra, ¿no? Así es. ¿Y qué me aportó esto? Bueno, definitivamente aportó muchísimos retos, salir nuevamente de la zona de confort como siempre nos ha gustado tanto a ti y a mí salir de la zona de confort, pero yo creo que este fue realmente un reto que nos hizo salir completamente de nuestra zona de confort, no solamente a nosotros, yo creo que todo el equipo que participó con absoluta seguridad podría decirte que jamás había enfrentado un proceso similar para lograr un resultado editorial, ¿no?, que consiguiese no solamente brindar información, sino generar una emoción en el lector, ¿no?, generar un cambio en los sentimientos de negatividad o de alguna manera de miedo, yo creo, más que negatividad, hacia el entusiasmo, hacia el, oye, yo sí lo puedo hacer y de hecho hemos visto cómo un gran ejecutivo no solamente leyó, sino se atrevió a realizar su mapa de reinvención, de lo cual seguramente más adelante hablaremos. O sea, es un libro que realmente lleva al lector a adueñarse de su destino, ¿no?
Muy bien. Ojalá pueda ser de ayuda y especialmente en estos momentos tan sensibles, que pueda ayudar a empoderar a muchas personas, a muchos profesionales. Cuéntanos, ¿qué cosa nos depara el futuro del trabajo? Mira, yo percibo, y lo percibimos en realidad en este libro, ¿no? Que el futuro del trabajo depara un mundo que va a exigir mucho más agilidad, que va a exigir mucho más velocidad en la manera de responder a los cambios, ¿no? Es un mundo tremendamente tecnológico, tanto desde las cosas más sencillas, como usar un aparato electrodoméstico, pero que va a tener IoT y que va a ser cada vez más complejo de utilizar, pero porque va a tener más funcionalidades y más beneficios. Pero también un mundo más humano, ¿no? Un mundo más humano porque dejaremos de enfocarnos en hacer tareas y pasaremos a formar parte de equipos multifuncionales y multiculturales que trabajen en identificar y resolver problemas centrados en un cliente, ¿no? En hacerle más fácil la vida a un cliente. Entonces, yo creo que es una era, lo que nos depara el futuro del trabajo es una era donde vamos a recuperar nuestra humanidad y vamos a dejar de parecernos a las máquinas haciendo tareas repetitivas, ¿no? De manera automática, para pasar a otra vez recuperar nuestra humanidad y ser más creativos, más pensantes, trabajar de manera colaborativa y poder asumir retos mucho más interesantes dentro de un todo y no en una tarea específica. Me parece bien resumido. Yo agregaría que este esquema de colaboración es evidentemente más humano, tenemos que trabajar en equipo, pero también tenemos que aprender a trabajar lado a lado de las máquinas, ¿no? Entonces ahora nuestros equipos o nuestros colegas a veces van a también va a ser la tecnología que se manifiesta, o no sé, en una inteligencia artificial, en un robot, en un cobot. Entonces la diversidad de los equipos también es mucho más amplia, ¿no? Ahora, Mira, tienes mucha razón, Patti, si me permites agregar a lo que dices. De hecho, hay un estudio de Deloitte que nosotros mencionamos, ¿no? En donde una de las habilidades de liderazgo del futuro es la habilidad de liderar equipos conformados por personas y por máquinas. Entonces, tienes muchísima razón solamente para complementar esto último que has dicho, ¿no? Sí, y bueno, y todo lo que se ha leído y los estudios realizados sobre este tema también hablan de que esta inteligencia aumentada, ¿no? Es la colaboración entre máquina y ser humano es donde mejor resultados se dan, versus que si el ser humano trabaja por su cuenta o la máquina hace lo suyo por su cuenta también, ¿no? Entonces es esa combinación poderosa entre seres humanos y también con la tecnología. Patti, si te parece, pasemos a todo lo que tiene que ver con competencias del futuro. En el libro hablamos de las competencias del futuro y se enumeran diversas habilidades duras, habilidades humanas, que nosotros llamamos power skills, esa combinación poderosa, pero también hablamos de mentalidades, virtudes, de liderazgo del futuro. Y todas son importantes, pero por un tema de tiempo, ¿a cuáles tú les darías prioridad de todas estas habilidades y mentalidades y virtudes que hablamos? Mira, si bien todas son importantes, si consideramos que el trabajo del futuro primordialmente será un trabajo en términos generales, ¿no? Que exija mayor velocidad o agilidad, ¿no? Que tenga de alguna manera un componente tecnológico, porque la tecnología está en medio de todo, y que exija más habilidades humanas como la creatividad y como el trabajo colaborativo. Definitivamente esta agilidad lleva a que una de las habilidades o los talentos que uno tenga que evidenciar es el tener lo que denominamos en el libro una mentalidad de tribu, ¿no? Es ese poder de colaborar y de relacionarnos con otros para poder resolver problemas complejos que definitivamente no podríamos resolver solos, ¿no? Otra cualidad muy importante es, vamos a tener que manejar la tecnología, pero
no es que vamos a tener que aprender de tecnología al ritmo y al paso que lo hacíamos antes, vamos a tener que adoptar una otra mentalidad, que es la mentalidad de aprendiz de por vida o eterno aprendiz. ¿Por qué? Porque la tecnología va a cambiar de una manera tan rápida, ¿no? Y va a abarcar todos los espacios de nuestra vida que realmente vamos a necesitar de adoptar el aprendizaje continuo como una forma de vida. O sea, esa es otra cualidad que tenemos que desarrollar en nosotros. Y por otro lado, estamos entrando a una era, ¿no? donde nosotros denominamos la era de la imaginación, ¿no? Es una era llena de creatividad, que exige una creatividad, pero una creatividad práctica, porque está centrada en servir a un cliente. El centro de toda nuestra atención tiene que estar en el cliente. ¿Y qué debemos hacer en torno al cliente? Identificar y resolver problemas que éste tenga. Pero como lo tenemos que hacer de manera colaborativa, definitivamente todas estas cualidades del desarrollo de habilidades socioemocionales se torna crítico, porque de otra manera no vamos a poder saber escuchar, no vamos a poder saber ser empáticos, no vamos a poder tener el respeto que tendríamos que tener hacia ideas que no necesariamente son las propias, no vamos a tener las cualidades para poder hacer preguntas y no solamente tratarnos de centrar en tener todas las respuestas. O sea que es una era realmente muy interesante en términos de los retos que impone en el desarrollo de habilidades humanas, como les hemos llamado nosotros, y escogimos algunas otras cualidades como a las que hemos denominado las virtudes mágicas y las mentalidades que debemos de tener para poder ser exitosos en este nuevo mundo lleno de desafíos que hacen de nuestro trabajo algo mucho más interesante, ¿no? Y yo agregaría solo una cosa, Pati, en este tema de mentalidad de aprendiz, no solo de entender las tecnologías emergentes y cómo estas nos pueden ayudar a ser más eficientes y más ágiles, pero también todo el tema de metodologías ágiles, ¿no? Que cada vez está mucho más exigido por las organizaciones. Leí hace poco el estudio de gerentes generales de Semana Económica y decía pues que ya como que 40% de las empresas, cerca a 40% de las empresas, no de ahorita, sino ya desde el año pasado por lo menos, están poniéndole mayor foco a estas metodologías y están entrenando especialmente a los ejecutivos en metodologías ágiles, ¿no? Porque es tan importante este tema. Ahora, hablamos también de las tendencias. Cuando hablamos del futuro del trabajo, ¿por qué es importante hablar de las megatendencias? ¿Y cuáles crees tú que van a generar mayores oportunidades en el futuro? Mira, esa pregunta, Pati, es muy importante porque si estamos entrando a una era donde lo que nos va a diferenciar de las máquinas, sobre todo, son las cualidades humanas, y dentro de las cualidades humanas destacamos que una de ellas es la creatividad. La creatividad se nutre, ¿no?, de ciertos elementos para poder generar ideas. Y uno de estos elementos son las tendencias o megatendencias, ¿no? En ese sentido, nosotros hemos escogido, ¿no?, una publicación de la Universidad de Oxford que plantea 7 megatendencias, de las cuales nosotros consideramos que particularmente para el mundo del trabajo, del futuro del trabajo, nos concentraríamos en 6, ¿no? La tecnológica, que se acelera tremendamente; la demográfica, que plantea muchísimas oportunidades en 2 frentes: una población que envejece y una población de millennials que envejece a gran velocidad. De hecho, la población de más de 60 años se va a duplicar de aquí al año 2050, y eso plantea un montón de retos, ¿no? Luego tenemos a los millennials, que son la población laboral más grande, que trae cambios que no se quedan en ellos, sino que van decantando en otras generaciones muy interesantes, en la manera de consumir, en la manera de pensar y en la manera de actuar. Luego tenemos la globalización,
que ha abierto con el teletrabajo un mundo de posibilidades a nuevas formas de trabajar que no son las que convencionalmente conocíamos. De hecho, hoy se están dando contrataciones donde tu país puede seguir siendo tu base, pero tú vas a viajar a ser el gerente general de otros mercados, ¿no? O sea, de un grupo de países, y puedes escoger dónde quieres vivir porque hay días que vas a teletrabajar y hay días que vas a estar visitando los mercados. Otra tendencia muy importante es la sostenibilidad, que llegó para quedarse y para crecer más rápido, porque la gente ha sido consciente de que en el tiempo en el que hubo un paro total de la actividad productiva, los cielos se pusieron azules, las aguas se pusieron transparentes, y la gente ha sido consciente de como cuánto esto afecta su salud, ¿no? Otra tendencia muy fuerte es la urbanización. O sea, vamos a tener cada vez más personas del mundo rural viviendo en ciudades y siendo consumidores más sofisticados, pero también demandando servicios básicos y trabajos para poderse integrar. Y esto, si no lo atendemos, vamos a acrecentar el fenómeno de la desigualdad, que definitivamente también es otro reto en el cual se plantean muchas oportunidades para poder trabajar en ello y resolver este gran dilema. Y en ese sentido, ¿para qué nos sirven las tendencias? Justo para eso, ¿no? Para identificar todas las oportunidades, o sea, todos los problemas que existen, que se plantean de la mano de estas tendencias, en los que nosotros podemos estar interesados de aportar valor con habilidades de cosas que hemos venido haciendo que de repente no necesariamente están directamente relacionadas a estas tendencias, pero que al tener habilidades que nosotros denominamos como habilidades transferibles, estamos perfectamente capacitados para poder trabajar en resolver estos problemas, ¿no? O sea, por ejemplo, cualquier ingeniero, ¿no? Un ingeniero que pueda haber trabajado de repente en el frente de finanzas podía tranquilamente decidir de pronto pasar al área de sostenibilidad, tratando de identificar maneras de producir que, siendo más eficientes, también no dañen al planeta, ¿no? Entonces yo creo que las tendencias lo que nos dan es un norte de cuáles son los trabajos cuya demanda se va a incrementar, cuáles son los trabajos cuya demanda va a decrecer, cuáles son los negocios que definitivamente van a ser más exitosos y cuáles son los negocios que eventualmente podrían desaparecer, ¿no? Entonces, las tendencias ayudan, por un lado, a hacer mejores apuestas, tomar mejores decisiones de carrera, y por otro lado, una vez que estamos enfrentando un dilema, nos ayudan a nutrir nuestra creatividad para poder dar mejores soluciones a problemas que hoy en día existen o aspiraciones que nuestros clientes pudieran tener. Y en resumen, creo que es como una especie de brújula, como decimos en el libro, Patti, pero sobre todo yo creo que hemos curado mucha información para que el lector pueda tener claro cuáles son, sobre todo, las oportunidades que existen detrás de cada una de las tendencias. Si te parece, pasemos al tema de carreras y trabajos del futuro. Puedes mencionar algunos de ellos, no todos, porque es bien extenso el tema, pero acá solo para darle como que una visión muy, muy rápida de algunas de las carreras o trabajos del futuro que crees que sería bueno que conozcan las personas que nos están escuchando. Y además también me gustaría saber si hay alguna carrera o trabajo, puesto del futuro que te ha llamado especialmente la atención. Claro, cómo no, Pati. Efectivamente son muchísimas las carreras que vienen en el futuro, pero tal vez si hablamos de las necesidades comience a ser más fácil de entender el por qué es que van a crecer. Estamos entrando a una era donde el foco está en el cliente. El cliente está al centro de la ecuación. En ese mundo surge una gran oportunidad para todas las personas que quieran trabajar, independientemente de la carrera que hayan seguido, estén interesados en trabajar en la experiencia del cliente. Se dice que todos los productos son comoditizables, o sea, es muy fácil reproducir o copiar productos o servicios. Lo que es muy difícil
es reproducir la experiencia de un cliente. Entonces, la experiencia del cliente se torna un elemento diferenciador y eso crea oportunidades para todos los especialistas en esta área, ¿no? Todas las personas que quieran trabajar en ello. De la mano con la experiencia del cliente va todo lo relacionado a la ciencia de datos, porque la ciencia de datos es la que va tanto la analítica avanzada de datos, ¿no? El Big Data y la inteligencia artificial pueden ayudarnos a personalizar experiencias, ¿no? Extrayendo insights de clientes para que alguien pueda tomar decisiones en el caso de que no lleguemos a temas de inteligencia artificial, pero hayan personas que tomen decisiones y que usen esos insights para mejorar la experiencia de los clientes. Y por otro lado, es un mundo en donde todas las ingenierías y la arquitectura van a tener mucho trabajo, puesto que hay que resolver dilemas complejos que nos ayuden a contribuir a crear sostenibilidad, a soportar todas las necesidades que vienen de la mano de la automatización. O sea, se van digamos, vamos a colocar robots, pero necesitamos gente que cree robots, necesitamos gente que le dé mantenimiento a los robots, y esto cae en el campo de las ingenierías, ¿no? Por otro lado, todas estas personas que van a migrar del mundo rural al mundo urbano van a necesitar viviendas, servicios básicos, ¿no? Y aquí tenemos un reto para los ingenieros, ¿no? Para que también puedan apoyar en crear toda esa infraestructura de vivienda, de alimentación de una población creciente. La alimentación de una población creciente también es un reto enorme para la gente que esté en el mundo de la agronomía o del mundo de la cría de la biología, o todas estas ciencias que nos pueden apoyar en temas de alimentación. Otra profesión que va a tener mucho futuro son todos los profesionales relacionados al mundo de la educación, pero desde preparar niños hasta preparar jóvenes, obviamente eso queda evidente, pero ¿cómo logramos aplicar la educación para lograr educación continua en las personas, y que las personas no piensen en su proceso educativo como algo que empieza y termina, sino como algo que va a acompañarlos a lo largo de toda su vida? Esto va a exigir personas especializadas en ayudar, ¿no? A las personas a asimilar todos los cambios que se vienen, aprender a usar todas las nuevas tecnologías, ¿no? Y ahí también un poco el aclarar que este boom tecnológico no solamente va a crear trabajo para los especialistas en tecnologías como la ciencia de datos, software, etcétera, sino esto también va a crear trabajo para muchas personas que tengan que trabajar en aquello que antecede a los cambios tecnológicos, y es los cambios en la manera de pensar de las personas. Y ahí entran a tallar los especialistas en cultura organizacional, ¿no? En cómo ayudar a las personas a desaprender y aprender, cómo crear contenidos, ¿no? Para poder mantener a las personas al día con las cosas nuevas que van surgiendo, con los nuevos conocimientos. Dentro de esto también va a haber un crecimiento en la demanda de especialistas de gestión del cambio. No solo gestión del cambio cultural, sino también del cambio de procesos, ¿no? Y ahí entra lo que tú decías, las metodologías ágiles. Entonces hoy día entramos y vemos que hay una gran demanda. De hecho, LinkedIn plantea como una de las posiciones más demandadas a los coaches en agilidad, ¿no? Y si me hablas de la carrera que más y de hecho, bueno, la salud ni se diga, todo lo que son especialistas en salud van a tener muchísima demanda, puesto que hay esta población que envejece de manera exponencial y a la vez existe tecnología que alarga la esperanza de vida, ¿no? Entonces aquí vamos a tener gente que vive más, pero que quiere vivir más y quiere vivir mejor. Por lo tanto, es importante tener claro de que ahí se abre una serie de oportunidades para terapistas, para personas que ayuden en nutrición y que ayuden a las personas a vivir más y vivir mejor. Pati, permíteme solo resumir la respuesta, porque como es un poco extensa, estamos hablando entonces
¿no? Carreras que tengan que ver con todo lo que es esa experiencia del cliente, ingenierías y arquitecturas, profesionales en educación y salud, y todos los trabajos que surgen a partir de la necesidad de adoptar nuevas tecnologías y cambio tecnológico. Y también, Pati, agregaría el tema de la sostenibilidad, que se ha visto mucho más, está mucho más presente, y de hecho te comentaría que conversando con un alto ejecutivo me comentaba de que justamente hoy en día, para ser elegible en procesos, en licitaciones con empresas internacionales de primer nivel, te demandan cumplir con ciertos estándares de sostenibilidad mucho más altos que antes, ¿no? Genial. Ahora, Pati, pasemos a otro tema porque se nos acaba el tiempo, y es todo el tema del modelo de reinvención. ¿Por qué puedes contarle a las personas que nos están escuchando por qué se incorpora al libro un modelo, un mapa de reinvención? ¿Cómo le sirve esto al lector? ¿Por qué está ahí? Mira, Pati, nosotras cuando estábamos escribiendo el libro realmente sentíamos que teníamos que ir un paso más allá, porque realmente hay muy buena literatura que explica lo que se viene en el futuro del trabajo, ¿no? El paso adicional que dimos nosotros fue el transformar esta literatura en una literatura más ágil, más amigable, pensando en el nuevo lector, ¿no? Que es un lector que busque experiencias. Pero nos dimos cuenta que si llegábamos ahí no habíamos hecho la tarea completa, porque hasta ahí solamente le íbamos a dar información, que es bastante, pero queríamos ir un paso más allá y darle un modelo de reinvención que estuviera inspirado en principios de innovación y agilidad y que le diera una ruta a seguir. Entonces, la idea del modelo de reinvención es darle al lector una herramienta, una guía que no deje al azar los pasos que tiene que tomar para poderse reinventar y tener éxito en el futuro del trabajo. Perfecto. Y yo creo que acá la idea es de que se va paso por paso en este modelo de 10 pasos, valga la redundancia, y que cierra también con una guía, una pauta sobre cómo ejecutar todo esto. Y ya muy rápidamente esta sería la última pregunta con la que cerramos. ¿Por qué en un libro sobre el futuro recurrimos a un elemento clásico como es el viaje del héroe de las 1000 caras de Joseph Campbell? Mira, en este caso fue bien importante porque este viaje es una analogía, ¿no? Que surgió dentro de uno de los miembros del equipo, que sintió que el construir su LinkedIn del futuro o el construir esa propuesta de valor futura pasaba por realmente tomar una actitud proactiva frente a los cambios, y eso es algo que es tremendamente importante. El arquetipo del viaje del héroe de Joseph Campbell plantea que los héroes viven en un mundo normal y entran a un mundo de aventura por un llamado divino, porque surge una situación, y entonces entran y viven una serie de retos, caen a un abismo, surgen crisis, pero al final salen adelante y regresan a su lugar de origen fortalecidos con riquezas o con nuevos talentos, ¿no? ¿Por qué lo introdujimos? Porque nosotros queremos que, a diferencia de este héroe al que le llegan las misiones, queremos que el lector se haga dueño de su destino, ¿no? Y de esa manera lo que le proponemos es que no espere a que las misiones lleguen a él, ¿no? O los retos lleguen a él, sino que cambiemos un poco el orden y sea él el que vaya y los pida. Identifique qué talentos necesita poner en su LinkedIn del futuro, qué talentos necesita poner en su propuesta de valor futura, y vaya y proactivamente pida esos retos para que finalmente pueda lograr tener ese talento, esa experiencia y ponerla en su LinkedIn del futuro para poder acceder a lo que aspira a tener en el futuro, las nuevas posiciones o los nuevos retos a los que aspiraría a lograr en el futuro profesional, ¿no? Entonces yo creo que es el sentido de introducir esta analogía que funciona, porque en la vida laboral cotidiana todos recibimos retos,
pero la diferencia es que lo que le sugerimos al lector es que en lugar de esperar a que llegue cualquier reto, que puede ser interesante o más o menos interesante, le sugerimos que él escoja los retos que quiere tener y que vaya y los pida de una manera proactiva. Me parece una linda manera de cerrar el podcast con esta idea de que puedas ser héroe de tu destino, ¿no? De la mejor versión de ti mismo. Pati, ha sido un gusto conversar contigo sobre esta aventura que representa escribir un libro. Muchísimas gracias por acompañarnos y explayarte sobre este tema que creo que es tan importante para todos nosotros, especialmente en esta coyuntura. Te agradezco inmensamente. Muchas gracias, Pati, por la invitación. La verdad que un placer estar aquí contigo en un espacio tan importante como el podcast que manejas aquí para Semana Económica. Muchas gracias. Puedes conocer más sobre Patricia Merino en LinkedIn y en la página web mifuturodeltrabajo.com. El futuro del trabajo, guía ágil de reinvención profesional, está disponible en las librerías más importantes del país y pronto en formato de ebook en Amazon. 1.000.000 de gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos. Si les gustó el podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, no duden en compartirlo y calificarlo. Los esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias.